Muy buenos días a todos los que se conectan a este webinar, a este espacio virtual. Nuevamente saludándolos, su servidor, Raúl Eduardo Barba, director de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial. Hoy estamos aquí en compañía de los compañeros, el doctor Jessy Blanco. Le doy paso para que nos salude. Raúl, un saludo a usted, para Leonardo y para los que hasta ahora se conectan a este espacio. Como ustedes saben, el doctor Jessy es médico pediatra y es integrante de la Corporación Regional de Ariguíes, que viene haciendo un trabajo en la ciudad en el tema ambiental. Tenemos por el otro lado a nuestro compañero Leonardo Granados, abogado. Muy buen día, cordial saludo para todos. Raúl, doctor Jessy Blanco, en nombre de la Corporación San Silvestre Green. Hoy vamos a compartir parte de nuestras denuncias y todo lo que hemos venido realizando en defensa del eje ambiental en Barrancabermeja. Bueno, ya presentados nuestros invitados, pues la idea de este espacio de comunicación, como lo hemos pensado, es una iniciativa de las tres organizaciones, la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, la Corporación Regional de Ariguíes y la Corporación San Silvestre Green, como una plataforma de defensa estratégica del territorio, una iniciativa que nos permita aunar esfuerzos en la defensa de la ciudad, de la ciénaga y los temas medioambientales. Hoy queremos iniciar ese espacio comunicacional de esta plataforma, conversando un poco de lo que nosotros consideramos lo que está pasando en temas de crisis ambiental en la ciudad en medio de esta pandemia del COVID-19. Para eso, vamos inicialmente, les voy a presentar un pequeño video pedagógico, llamémoslo, con una herramienta que es Google Earth, que nos va a permitir como que ustedes se ubiquen aquí en el territorio de Barrancabermeja, en el municipio de Santander, en Colombia. Sabemos que pues estos espacios también son para que los vean otras personas de fuera del país. Entonces, pues vamos a hacer esa pequeña explicación, ubicarnos en el territorio, identificar sobre todo esas tensiones ambientales que tiene nuestro territorio, producto de unos ecosistemas muy ricos, pero en una lucha contradictoria y constante contra unas economías extractivas. Veamos el video y pasamos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio algo así como pedagógico, ilustrativo, para ubicarnos en el territorio. Entonces, Barrancabermeja, como ustedes la pueden ver ahí, está ubicado en el valle medio del Magdalena y por otro lado el departamento de Santander. Primero es importante hacer la revisión de qué ecosistemas tenemos cercanos. En primer lugar, pues el más próximo, como ustedes saben, y el que más hablamos, el que repetimos como loros, es el DRMI San Silvestre. Ahí lo ven ustedes, que se ubica en gran parte del área rural de Barrancabermeja y que se creó con el objetivo de preservar el agua y los humedales de la ciénaga San Silvestre y la parte alta de la cuenca de la ciénaga, que es la parte de San Vicente. También tenemos vecino a ese DRMI, otro DRMI, el DRMI Yariguíes, que funciona como zona de amortiguación del Parque Nacional Yariguíes, que ustedes ven aquí en la mitad, o Serranía de los Cobardes, o Cordillera de los Cobardes. Entonces, este DRMI hace las veces de amortiguación del parque para permitir que la conectividad entre el parque y otras áreas se mantenga. Un poco para ubicarlos, en el DRMI Yariguíes sucede el incidente del pozo 158 del Lizama, aquí donde se lo estoy marcando. Entonces, tenemos dos ecosistemas próximos. Tenemos también una categoría de identificar a nivel internacional que, aunque no es reconocida por el ordenamiento ambiental colombiano, nos parece importante hacerle relevancia porque la práctica la vemos en el día a día por el tema del privilegio de que somos una zona con un gran potencial de avistamiento de aves. Entonces tenemos el Área de Importancia para la Conservación de Aves, o AICAS Yariguíes se llama, que se ubica en gran parte del parque y en parte del DRMI Yariguíes y otra parte del DRMI San Silvestre. Eso es un área de importancia para el tema de aves. Vuelvo y reitero, no es reconocida por nuestro ordenamiento, pero la comunidad internacional sí las identifica. Adicional a estos ecosistemas, dentro del departamento tenemos otro de gran relevancia dentro de nuestro análisis, es la Serranía de San Lucas. Está aquí en el departamento de Bolívar, parte de Antioquia, en fin,
todo lo que llaman el sur de Bolívar. Ustedes ven, hay investigaciones de los amigos de la Fundación Pantera que han evidenciado un santuario de jaguares aquí en la serranía. Entonces, como pueden ver, estos ecosistemas tienen todos unos niveles de conectividad. Parque, DRMI, Yaríes, DRMI San Silvestre, serranía. Ninguno de estos ecosistemas lo puedo entender yo individual, como unas fronteras, como que lo que pasa aquí no pasa acá y no llega acá, no. Hay una cantidad de flujos que no se detienen en los límites de estas áreas. Como ustedes saben, Barranca históricamente ha estado definida por el desarrollo petrolero. En este caso, pues tenemos 3 bloques activos: el bloque Llanito, el bloque Lizama y el bloque El Centro. Estos bloques se superponen sobre el DRMI San Silvestre. Y este es uno de los primeros puntos de tensión que nosotros hemos planteado, que está empezando a tener efectos sobre el DRMI y que ya les contaré por qué es esa presión. Miremos, por ejemplo, los pozos. Eso que se encendió ahí que ustedes vieron son los pozos que se le reportaron a la NH. Pozos activos y en producción. Como vemos, hay pozos del Lizama en el DRMI, hay pozos del bloque Centro en el DRMI y hay algunos pozos en el DRMI del bloque Llanito. Entonces vemos ahí ya la tensión entre los ecosistemas de preservación, de conservación y la industria petrolera, que de un modo tiene el DRMI un poco como acorralado. Por un lado el bloque Llanito, por un lado el bloque Centro y por un lado el bloque Lizama. Recientemente, hace 2 o 3 años, Ecopetrol nos anunció la intención de desarrollar una nueva área de perforación exploratoria, que la denominó Coyote o Marteja. Ustedes la pueden ver ahí, en moradito. Esa área termina de cubrir lo poco que quedaba del DRMI San Silvestre sin tocar por la actividad petrolera. Nos queda solamente el área de la Ciénega, como ustedes pueden ver, si ven la Ciénega, el espejo del agua, y todo el DRMI tendería a desaparecer bajo el desarrollo de esta industria petrolera, porque pues estamos hablando de bloques petroleros. Pero hay algo que es bastante peculiar de este tema de análisis petrolero, es la relación que tienen los bloques con el tema de los basureros. Y es que si ustedes recuerdan, hago el recorderis rápido, la ciudad desde hace 10 años empezó pues el tema de la crisis del relleno La Esmeralda y la necesidad de disponer basuras en otro lugar. En este caso, se define, a partir de un estudio, se definen unas áreas en la zona de Patio Bonito. ¿Cuál es el trasfondo de esas zonas? Que esas zonas fueron identificadas por unos estudios que nos aportó el proyecto de la Oxy, el proyecto de la Serie Infantas, conformado por Oxy y Ecopetrol. Entonces ellos nos regalan esos estudios a la alcaldía muy amablemente los reciben porque a caballo regalado no se le mira el diente. Entonces recibimos los estudios que nos dijeron que el polígono 100 era el más adecuado para definir las áreas de disposición y que había otros 2 polígonos, el 73 y el 61, si los acabamos de ver ahí, que también eran aptos. Como ustedes pueden ver, los 3 polígonos están todos 3 al interior del DRMI, en áreas de conservación algunos, otras en áreas de producción. Lo peculiar es que si yo superpongo los 3 polígonos de los estudios que nos regaló la Oxy con el reciente bloque petrolero de explotación, pues resulta que están ahí superpuestos. Es decir, los 3 polígonos están dentro del mismo área. Entonces esta es la relación que nosotros decimos bastante peculiar, que la Oxy y Ecopetrol nos regalan un estudio hace 10 años que nos diga que hay que poner los basureros en esa área y 10 años después aparezca un bloque petrolero dentro de toda esa área. De hecho, este punto que ustedes ven aquí es un pozo que se llama Pozo Quebrada Roja. Es un pozo petrolero que está ahí desde hace tiempo y que pues tiene una producción mínima. Perdón, es este pozo. Pena con ustedes aquí. Si lo ven aquí, este puntico es el pozo. Y está próximo al relleno, al polígono 100, es decir, próximo a Rediva y Anchicayá. Entonces, esas son las preguntas y las discusiones que nosotros tenemos
sobre el papel de la industria petrolera en todo este tema de los rellenos sanitarios. Además de estas amenazas que ya tenemos aquí cercanas, pues lo que todos sabemos, una gran amenaza que está apareciendo en el horizonte desde hace un par de años es la aparición del desarrollo de los bloques no convencionales o bloques de fracking. Como sabemos, ya en el 2014 hubo unas rondas de asignación por la NH, algunos bloques no fueron asignados, pero estos fueron los bloques que estaban por asignar, o por asignar o asignados algunos. Como ustedes ven, esos bloques, la gran mayoría terminan de cercar el DRM y Yariguíes y el parque. Hay que hacer la claridad que algunos de esos bloques no han sido asignados, simplemente fueron definidos, pero no se generó una asignación. Pero son estas las preocupaciones que tenemos las organizaciones ambientales frente al tema del agua y el petróleo. Esa aparente contradicción que hay, que aunque los petroleros dicen que no hay, uno aquí en el terreno con planos se empieza a ver que sí hay una contradicción entre preservar los ecosistemas de agua y desarrollar la industria extractiva petrolera. Entonces, más cerca aún tenemos nosotros aquí al territorio un bloque de no convencional, que es el denominado BMM 37, que fue asignado dentro de esta ronda de 2014. Ese bloque está asignado a la multinacional ExxonMobil, que pues está pendiente de la posible activación. Entonces, como ustedes ven, el territorio como tal está en un escenario de tensiones muy fuerte, donde la discusión sí es agua o petróleo. Cuando uno ve este mapa dice, la discusión sí es agua o petróleo. La discusión sí es cómo hacemos sostenible el territorio, porque sí vemos que hay una amenaza, y sobre todo el DRMI San Silvestre lo evidencia, frente al DRMI. Entonces, con este refresh, con este pequeño ejercicio como de revisión de cartografía, los voy a dejar para que se queden con la foto del territorio y continuamos. Bueno, como ustedes ya vieron, el video nos da una ubicación en el territorio, en el plano. Vamos a darle paso al doctor Leonardo Granados, quien nos va a ubicar qué está pasando en términos de esa crisis ambiental y cuáles han sido las denuncias que la Corporación San Silvestre Green ha venido realizando. Doctor Leonardo, queda usted con el micrófono al aire. Muchas gracias, doctor Raúl. Es un placer para la corporación pues, poner en conocimiento de los barranqueños la crisis ambiental que estamos padeciendo y que definitivamente nos ha generado ciertas serias dificultades a nivel de fuentes hídricas y a nivel, en efecto, de contaminación de aire y suelos. El objetivo de hoy es socializarles a ustedes un panorama integral de los factores de riesgo que hemos venido nosotros teniendo, de las demandas y denuncias que hemos venido realizando como corporación, de los logros que hemos dado frente a acciones judiciales y la persecución que se ha desarrollado en términos penales a efectos de defender el medio ambiente. Entrando en materia, vamos, mediante diapositivas, queremos que ustedes puedan visualizar cómo con imágenes observen y analicen cada una de las acciones que nosotros estamos identificando en esta investigación. Y hay un tema muy importante. Recordemos que Barranca Bermeja tiene dos elementos importantes, y es que estamos en medio de un territorio importante que es el DRMI Yariguíes y el DRMI San Silvestre, dos áreas protegidas que forman parte de ese corredor biológico que ha creado el Estado colombiano para proteger especies en vía de extinción, pero de igual forma para garantizar, en efecto, el agua a los barranqueños. Yo quiero hacer mucho hincapié en este aspecto, y es que, como ustedes observan en la pantalla, esta zona que estoy señalando con el mouse, la Ciénega San Silvestre, y todo este territorio que ustedes ven aquí en este mapa, es el DRMI San Silvestre. Y ustedes pueden observar este pequeño punto en el centro que se ve gris. Es una sustracción ilegal que realizó la Corporación Autónoma para establecer allí los rellenos sanitarios de Rediva y de Anchicayá. De ellos también vamos a hablar hoy, pero también vamos a hablar de otros factores de riesgos de otras compañías que están en el territorio y que también están afectando la Ciénega San Silvestre. Entrando en materia, entonces, queremos que ustedes tengan claridad que el Ministerio de Medio Ambiente y Parques Naturales de Colombia
ratifican que el humedal San Silvestre está registrado en Parques Nacionales de Colombia mediante el Ministerio, mediante el concepto 680, y es una área protegida que tiene toda la legalidad, pero que en efecto no ha tenido toda la protección. Esa primera imagen de impacto ambiental es del relleno sanitario de Rediva. Aquí tenía apenas 2 meses de operación, como ustedes pueden observar, en el sector de Salmados, en la parte derecha superior. Aquí está una fuente hídrica, aproximadamente a unos 200 metros. Recordemos que esta finca no se llamaba Yerbabuena, sino la finca El Lago, porque este laguito lo atravesaba hasta llegar a este punto. Por eso cuando ustedes van a Rediva van a ver aquí un tubo donde el agua lluvia se canaliza, porque esta fuente hídrica era permanente. Uno de sus delitos precisamente fue la intervención de causa ilegal. También observamos que Rediva había generado afectación a fuentes hídricas. Y este es uno de los elementos. Otra intervención de causa ilegal generada. Ustedes pueden observar esta pantalla. En la parte derecha está el relleno sanitario con un bosque húmedo tropical frondoso, y en la parte izquierda ya se ve un impacto de más de 9 hectáreas, donde tal indiscriminada intervención de causa ilegal de Caño Moncholo represaron las aguas, que era una ciénaga, y se putrefactó el bosque húmedo tropical. Este impacto ha sido terrible para las especies en vía de extinción como el jaguar americano, manatí antillano, ratón gris, mico cariblanco, marteja. Y hay un tema muy preocupante, y es que todos estos impactos de contaminación ambiental discurren sus aguas a la quebrada del Zarzal, así lo dice la licencia ambiental, y eso ha sido demostrado por los diferentes contratos de monitoreo pagados por la Secretaría de Medio Ambiente y la misma Corporación Autónoma, de lo cual el doctor Jesse Blanco hablará con mayor profundidad. No me voy a detener en ese aspecto. Lo cierto es que el DRM de San Silvestre ha sido afectado estructuralmente, y debo significar que esto forma parte de uno de los planes entre Ecopetrol y la OTSI. En una edición especial hablaremos específicamente de este tema. Finalmente, en el caso Rediva, podemos observar acá, la línea roja son los linderos de la licencia ambiental, y ustedes pueden observar que construyeron piscinas de lixiviados, como lo estoy señalando aquí, en esta parte. Ellos violaron la ley ambiental, hicieron invasión de área de especial importancia ecológica, invadieron predios vecinos, es el predio La Herradura, que luego lo compró Reinaldo Borges, dueño de Rediva, y lo tiene a nombre de la mamá, una señora llamada Luparina Borges. Ustedes pueden observar además las distancias a los cuerpos hídricos, 145 metros, cuando la ley habla de 540, cerca al vaso, aquí a 38 metros, esta foto donde usted observa un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y un juez de la República en un nacimiento de agua, cuando la ley habla de 540 metros. Por donde ustedes observen, aquí hay una violación a la ley, un acto de corrupción que se ha traducido en un impacto ambiental negativo para la ciénaga San Silvestre. Y debo significar algo, todos los impactos ambientales obedecen a actos de corrupción. Esa premisa quiero que la tengan en su mente, porque lo que vamos a ver más adelante también obedece también a actos de corrupción. Bueno, finalmente hay un tema importante, que cada vez que nosotros denunciamos un tema de contaminación, siempre hay una acción de ocultar la evidencia. Y este tema aquí lo estamos observando cuando denunciamos en la Asamblea Departamental que habían violado la ley. De una vez cogieron las catapilas para tapar la evidencia y decir que lo que estábamos diciendo era mentira. Gracias a Dios teníamos un dron en la parte superior y pudimos grabar ello. Eso permitió imputar un delito que se llama destrucción y ocultamiento de elementos materiales probatorios a Liliana Forero Cala, gerente de Rediva, quien está en curso en un proceso penal por daño a recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, intervención de causa ilegal, fraude procesal. Y ustedes observen, cuando ya hacemos la denuncia también hicieron una ruptura al dique que ellos mismos habían construido. Aquí están las huellas de catapila y sobre todo en los informes de cómo Rediva actuó ese día para eliminar la evidencia, pero ya la evidencia estaba estructurada. Fruto de esto tenemos una sentencia de la Corte, la T-227 del 2017, que los invito a que la lean y la busquen en Google. Posteriormente vamos a hacer un Facebook Live exclusivamente para casos Rediva y que ustedes conozcan en profundidad el tema. Otro tema fundamental, impactos graves de Terpel. Terpel es la estación que queda diagonal a Bogotá, en la vía Bucaramanga. Sorpréndanse, esta empresa, una multinacional, que en estos momentos viene trabajando desde 1995,
Estas fotos fueron tomadas en el año 2017 cuando hicimos la denuncia penal por contaminación, daño a recursos naturales, intervención de causa ilegal. Y eso que ustedes observan aquí es una fuente hídrica muy linda que se llamaba, y digo se llamaba, que está muy destruida, está todavía, pero está muy impactada, se llama Caño El Zarzal, desemboca en la quebrada del Zarzal, y como ustedes observan en la fotografía del lado derecho, ven las trazas de hidrocarburos y iridiscencias en la parte superior del caño. Así lo hicieron en 6 partes, intervinieron. Tenemos evidencias graves de vertimientos de más de 18.000 galones, señores, escuchen, 18.000 galones de hidrocarburos, fruto de crisis y de emergencias que han tenido, y lo que hacían era vertirlo. ¿Qué es lo grave? Que no tienen permiso de vertimiento, no tenían permiso de vertimientos y lo estaban haciendo. Y esto es conducente y congruente cuando la alcaldía pagó un estudio a la UPB y en la Universidad Pontificia Bolivariana dijo que los niveles de fenoles eran supremamente altos. Hay una relación de causalidad con estos vertimientos por parte de Terpel que terminan en la Ciénega San Silvestre. Otro elemento gravísimo es el impacto del pozo Lizama 158, la contaminación de Ecopetrol en el DRM de Yariguíes. Este desemboca al río Sogamoso. Como pueden ustedes observar, esa mancha de crudo taponó por completo, señores, desde el 13 de marzo, que fue la crisis grave donde hubo la ruptura de la contención que había hecho Ecopetrol, que no tenían un plan de contingencias y por ese motivo también recibieron una sanción de 5.000 millones de pesos, cubrieron por completo la quebrada La Lizama y Caño Muerto. Caño Muerto es un caño muy importante porque es el corredor biológico del sistema hídrico de los peces, donde se vienen a desovar, dejan sus huevos, se incuban, se vuelven de dinos y vuelven al río a generar ese sistema hídrico. Los impactos aquí fueron devastadores. Recordemos que las muertes fueron más de 3.000, y eso quiero que le ponga mucha atención, más de 3.000 especies entre aves, reptiles y mamíferos que murieron. Los peces no fueron contados. Se calculan que fueron más de 10.000 porque fueron pesados y fueron más de 3 toneladas de peces que murieron. De modo que el debacle ecológico, fruto de la negligencia y de la falta de precisión de Ecopetrol, fue gravísimo. Un año después, la AUNAT, que es la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, realizó una visita al caño y determinó que los sedimentos, el lecho del caño, tenía la presencia de hidrocarburos. Ecopetrol había hecho una limpieza superficial, pero esto determinó además que los peces tenían presencia de hidrocarburos, porque cuando se hizo una prueba organoléptica, se fritó el pescado que se capturó ordenado por la UNAT, sus músculos tenían sabor a hidrocarburos. Seguidamente, Ecopetrol ha sido una entidad que ha generado un impacto ambiental tremendo. Esto es ubicado en el centro de Ecopetrol. Son los lodos de perforación que de manera, en nuestro concepto irregular, están vertiendo sin ninguna técnica, sin geomembrana, como pueden ustedes observar. Acá hay una fuente hídrica. Todos estos residuos, cuando uno llegaba a este punto, el olor a hidrocarburos y amoníaco era espantoso, genera contaminación a las fuentes hídricas, y esta panorámica nos permite tener claro cómo Ecopetrol, con esa compañía internacional que se llama Waterford, estaban vertiendo los residuos de hidrocarburos. Y bueno, pueden ustedes observar, y estoy señalando aquí con el mouse, esto es humedal. De modo que los impactos ambientales de la industria del petróleo en esta zona eran gravísimos. Y voy a finalizar con este punto, y es los vertimientos de Ecopetrol al río Magdalena. Eso es un tema de mucha gravedad. Para mí una de las cosas más graves que Ecopetrol está generando 24/7 son estos vertimientos. Una planta de tratamiento de aguas industriales obsoleta, que como ustedes pueden observar y señalo aquí con el mouse, ese es la boca, el punto de vertimiento. Estamos hablando de un tubo de más de 40 pulgadas que vierte las 24 horas del día. Esa es la mancha negra. Y ustedes se preguntan, ¿a qué horas hacen eso? Pues les cuento que nuestra investigación ha establecido que inician generalmente estos vertimientos en las noches y en las madrugadas. Este fue captado a las 6 de la mañana. Posteriormente se hicieron las pruebas de monitoreo. Y aquí quiero concluir con este elemento. Esta prueba, que se hizo sin advertir a Ecopetrol, que fue pagada por la Secretaría de Medio Ambiente, en términos de aromáticos policíclicos de hidrocarburos, hay más monitoreo, pero voy a centrarme en este por un tema de relevancia en materia de salud, que el doctor Jessy Blanco podría hacer un análisis estructural en su sabiduría como médico, pero la norma indica, la 631, que cuando aguas abajo se capte para consumo humano, el vertimiento debe ser de 0,01 miligramo por litro. Y aquí tenemos en aromáticos policíclicos de hidrocarburos, que además es cancerígeno,
El acenalsteno está en 0,6054, es decir, 6.000 veces por encima de la norma. Esto en Estados Unidos era para que hubieran cerrado a refinería. El fluoreno, que está en 0,5524, cuando debía estar en 0,01 miligramos. Estamos hablando de concentraciones que violan la normatividad de manera espantosa. Eso es un tema de mucha preocupación para nosotros. Tenemos un proceso penal también por esto y un proceso sancionatorio en el ANLA por violación al plan de manejo y en efecto los límites permisibles de vertimiento. Por ello, este panorama es preocupante. Hemos hecho hoy un resumen para que ustedes observen que, como han dicho, es que nosotros estamos en contra de Rediva. No, nosotros estamos haciendo un panorama de defensa amplio, pero definitivamente nos preocupa mucho también el vertimiento por el agua que cae a la Ciénega San Silvestre, y los monitoreos han demostrado que las afectaciones graves alrededor del relleno sanitario obedecen a vertimientos que en estos momentos se está haciendo también la evaluación para ver si Veolia está incurriendo en las conductas que incurría Rediva, y de esa forma nosotros lo que queremos es que podamos mitigar estos impactos. Aquí la responsabilidad ambiental de estas empresas y la ausencia de una autoridad seria. La CAS ha sido lamentablemente una entidad supremamente violatoria de sus deberes funcionales. Por eso imputamos con la Fiscalía el 28 de febrero a Juan Gabriel Álvarez, el director de la CAS, porque incurrió en el delito de daño a recursos naturales por omisión y fraude a resolución judicial por no cumplir la sentencia de la Corte. Todas estas acciones que hemos visto de contaminación, todas tienen acciones legales, hemos logrado sancionatorios y estamos en trámites de defensa de ellos. En este panorama dejo en contexto para que ahora nuestro compañero, el doctor Jessy Blanco, que nos va a hablar de los niveles de contaminación y cómo afecta eso a la salud, podamos avanzar y que ustedes tengan un panorama de mayor calidad. Muchas gracias, Leonardo, por esa clara explicación que nos pone dentro del mapa, pues un territorio, como yo lo veo, cercado por varios lados, por varios lados de la frontera del DRMI. Tenemos problemas considerables en términos de vertimientos y en términos del relleno. Vamos a dar paso entonces al doctor Jessy, que nos va a aterrizar un poco este panorama ambiental, cómo se ve reflejado en temas de salud pública y en la preocupación que tenemos hoy en todo ese panorama del COVID-19. Doctor Jessy, el micrófono es suyo. Bueno, nuevamente un saludo para todos. Pues sí, Raúl y Leonardo, la verdad es sorprendente que hoy estemos abocados a una situación que hemos venido advirtiendo desde hace un tiempo, específicamente desde la apertura y puesta en funcionamiento de este relleno sanitario en la mitad de un distrito, como lo explicó el doctor Leonardo, que es el que se encarga de proteger el área, que a su vez protege el agua de Barrancabermeja. Pues es algo inexplicable, y a pesar de que se han interpuesto todas estas acciones, de alguna manera hemos venido advirtiendo que esto obviamente se va a traducir en una situación de salud pública muy importante, y hoy frente a esta pandemia del COVID-19, pues cobra especial relevancia, toda vez que se ha demostrado, y desafortunadamente tiene que decirlo un médico, que esto se veía venir, en donde el COVID-19 pone en alerta, pues obviamente todo el sistema de salud pública, pero a los médicos nos preocupa, y a los que hemos venido indagando el estudio de lo que está pasando en la salud de los niños, por ejemplo, que es mi campo, cómo la contaminación que se ha venido sucediendo en Barrancabermeja ha venido afectando especialmente algunos grupos etarios de niños, específicamente en mi campo. Hemos diagnosticado niños con enfermedades por mutación genéticas, en este caso la enfermedad de Hop, que es una enfermedad que ataca específicamente el sistema inmunológico, y pues obviamente eso cobra relevancia a la instancia que estamos manejando en este momento del COVID-19. ¿Por qué razón? Porque es que si la contaminación se ha demostrado altera los mecanismos de defensa, pues obviamente, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard recientemente, hay relación directa en las ciudades en donde existe mayor grado de contaminación y mayor impacto que tiene esta enfermedad. Esta relación preocupa aún más cuando en Barrancabermeja, como lo muestra esta diapositiva, tenemos una relación con algo que no teníamos en el radar, que era, pues nosotros habíamos registrado el tema del mercurio, el arsénico,
el bario, el plomo, pero el vanadio cobra una especial importancia porque era un metal pesado que no teníamos en el radar. Realmente después de muchos años, y Barrancabermeja es testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para que se vengan haciendo los estudios, pero sobre todo para que los estudios tengan un resultado, y es una toma de decisiones de parte de la voluntad política que desafortunadamente, también hay que decirlo, no ha habido. Nos encontramos este elemento que constitutivamente lo manejan las empresas de refinación y coincidentemente también los rellenos sanitarios. Es decir, las fuentes del vanadio en cantidades tan altas como la que encontramos en la Ciénaga San Silvestre, a raíz de los estudios, provienen de la petroquímica y de la disposición de residuos sólidos. Y el vanadio, pueden ustedes averiguar en internet, tiene una muy importante relación con el sistema inmunológico. Es decir, el vanadio altera la forma como las células de las defensas de los pulmones. Aquí está esquematizada una célula pulmonar, aquí está el virus del COVID-2. Este vanadio interfiere en la forma en cómo el COVID-2 es presentado al sistema inmunológico, le presenta una barrera. El sistema inmunológico, las células del sistema inmunológico no lo reconocen, y está asociado con una mayor aparición de morbilidad y una mayor aparición de mortalidad. Fue la presentación de la socialización que hizo el grupo que se encargó de estudiar los sedimentos, que fue una propuesta que desde la Corporación de Areguíes, con el doctor Leonardo y con todo el grupo Oscar Zampayo, veníamos empujando para que la alcaldía finalmente los hiciera, y en el momento de la socialización nos encontramos unos niveles pero muy elevados. Estoy hablando de que el máximo valor en sedimentos para una superficie donde se capta agua es de 1 miligramo por kilo. Ustedes pueden ver aquí la relación de la presencia de este metal pesado de 80.445 muestras, 77.000, 32.000. O sea, estamos hablando de valores muy extremadamente altos, no solamente del vanadio, sino para otros metales pesados que son importantes en salud pública, como el plomo, el cromo, el magnesio, el zinc, que es un hermanito muy cercano al mercurio. Curiosamente, en esos estudios, el zinc, que es un elemento que puede inducir enfermedades muy graves, estaba muy alto, pero el mercurio aparentemente salía como muy normal. Nosotros nos dimos a la tarea en ese momento de la socialización, de exponerle a los que estaban presentando estos resultados a que explicaran por qué el vanadio estaba tan alto. Esta tabla no fue la que nos entregaron a nosotros después de estarlo solicitando por un derecho de petición. Al doctor Leonardo Granado le entregaron fue esta tabla, después pública, en donde fíjense ustedes que los niveles de vanadio prácticamente los desaparecieron. O sea, lo que registraron públicamente eran niveles imperceptibles de vanadio, excepto por el caño El Moncholo, que queda justo al lado de Rediva, en donde aparece como el mayor aportante de este peligroso metal pesado, que está relacionado por la literatura como cancerígeno y como mutagénico. Este estudio, todos estos resultados son los que nosotros hallamos en el SECOP. Nos llama poderosamente la atención cómo nos falsearon la información, toda vez que este es el registro oficial, o sea, el crudo del estudio, pero esto fue lo que presentaron ante la opinión pública, es decir, el documento que hicieron público después. Nos parece esto un delito, pues habrá que investigar, poner en conocimiento como ya se hizo, porque nos están ocultando la información. El día de ayer y hoy, Barrancabermeja sufrió uno de los fuertes vendavales a los que nos tienen acostumbrados, esta zona de alto nivel de inundación, y este mapa precisamente es un mapa que está consignado en la Superintendencia de Servicios Públicos y esquematiza el relleno sanitario de Rediva. Aquí están las celdas, las cárcavas, y ellos mismos muestran cómo los vertimientos ocurren de lixiviados que pueden estarse produciendo acá, justo van a dar al Moncholo. El Moncholo es el caño que queda al lado del relleno sanitario, que termina por continuar en el Zarzal y de ahí a la Ciénaga San Silvestre. Recordemos, o sea, lo que llueva acá termina en el caño Moncholo. Hay que recordar que hay 6 galpones de una reconocida marca de levante de pollos, básicamente produciendo pollos que están tomando agua a esto. Esta es una foto estratigráfica, una reconstrucción tridimensional que muestra básicamente la forma en cómo se hacen las escorrentías de los rellenos sanitarios. Por más que Veolia diga, por más que Rediva diga, nosotros tenemos fotos y videos inclusive desde este punto que vamos a proyectar más adelante, básicamente mostrando cómo estos lixiviados caen al caño El Moncholo. Es imposible controlar eso, por eso hemos demandado ante las administraciones de Elkin Bueno, cuando se propuso, de Darío Echeverry,
que habiendo proyectado la eliminación del relleno, prácticamente lo dejó, y ahora la administración del actual alcalde que lo incluyó en el plan de desarrollo, cosa que hemos venido demandando, que obviamente nos parece un exabrupto y una alteración al ecosistema que se está presentando, graves daños ya. Lo último, estimados amigos y los que nos escuchan, fue precisamente estos hallazgos que en el plan de ordenamiento territorial nos causó muchísima mayor alarma. ¿Por qué razón? Porque es que además de que el relleno sanitario está en el DRMI, que es una zona que protege nuestra fuente vital, además de eso, el mismo POT realizado por el gobierno de Darío Echeverry y que acaba de conciliar el señor Jaime Peña ante la CAS, pues demuestra las denuncias y nuestras peores sospechas, que el relleno está ubicado en una zona de recarga de acuíferos. ¿Qué significa esto? Que la recarga de acuíferos es un sitio que conecta las aguas superficiales con las aguas profundas. Nosotros hemos venido denunciando, este es un estudio que pagó la misma alcaldía y que muestra que el relleno sanitario comparado con los 40 puntos que se estudiaron en la Ciénaga San Silvestre aparece como el mayor aportante a metales pesados dentro de la contaminación en general que se produce en la Ciénaga San Silvestre, y solamente se pelea su posición, su deshonrosa posición, con la descarga de lodos de aguas de Barranca Bermeja, que Barranca Bermeja ampliamente conoce. Es una cosa que es una vergüenza pública, de tal manera de que la misma empresa que se encarga de potabilizar el agua de Barranca es la que más está contaminando el agua de la Ciénaga San Silvestre con todos estos recursos. Estas tablas no es producción del doctor Jesse Blanco ni San Silvestre Green, son realmente estudios que han realizado la misma administración y muestran, por ejemplo, la Ciénaga San Silvestre otra vez, lo rojo es la zona de protección, y Rediva, en donde está ubicado también como el que más está aportando minerales pesados, básicamente por lo que toda la comunidad ha venido denunciando, la contaminación por materia orgánica, o sea, es decir, la materia fecal. ¿De dónde viene? Nuevamente, Rediva. Aquí están todos los tributarios que le dan el agua a la Ciénaga San Silvestre, y no somos nosotros los que estamos aportando esta información, sino esta información proviene de la misma alcaldía municipal. Esto realmente nos llamó mucho la atención porque es el nivel de coliformes fecales, es decir, materia fecal. La Superintendencia de Acueducto y Alcantarillado demostró que el agua de consumo de Barranca Bermeja está contaminada con materia fecal. Y el mayor aportante de la materia fecal, de acuerdo al estudio que pagó la alcaldía, es el relleno sanitario de Rediva. Nuevamente, eso es un amplio panorama que nos sorprendió además cómo la administración municipal incorpora al relleno sanitario un permiso de vertimientos por 1.600 litros por segundo, cosa que ha venido negando la empresa Veolia, cosa que ha venido negando la CAS propiamente dicha, pero este 1.600 litros por segundo equivalen a 55 piscinas olímpicas llenas de lixiviados vertiendo a nuestra Ciénaga San Silvestre. Aquí vemos la planta con el documento que el mismo plan de ordenamiento incorporó, con las coordenadas, con la matrícula en donde la CAS le administra a Rediva ese permiso de vertimiento de lixiviados. Permiso de vertimiento que el plan de opción, el plan de desarrollo de la actual administración pretende nuevamente viabilizar mediante la incorporación del relleno en su plan de ordenamiento de desarrollo, que queremos se discute ampliamente dentro de todas las fuerzas vivas de la ciudad. Bueno, escuchamos la intervención del doctor Jesse Blanco, quien nos pone el panorama de la situación de la crisis ambiental en términos de salud pública y lo que está pasando con el COVID. Ya para cerrar, porque sabemos que el tiempo es escaso y que la atención es lo mismo, como todos sabemos, en frente de tanto estímulo visual que hoy tenemos en redes sociales, vamos a hacer dos preguntas muy concretas. Leonardo, doctor Jesse, ¿cuáles ustedes creen que ha sido el balance de esta nueva administración en la alcaldía municipal que ya lleva 5 meses al frente de la ciudad? ¿Qué se puede presentar como bueno o como malo? Bueno, en materia ambiental yo diría que son dos elementos, uno positivo y uno negativo. Arranquemos por el positivo. Primero que la Secretaría de Medio Ambiente, una vez hicimos una visita de inspección al relleno en compañía de las organizaciones ambientales y se dio cuenta que la empresa Veolia no le permitió acceder a las zonas de afectación que ya habíamos denunciado previamente y aquí socializamos. Hicieron una prueba de dron y se dieron cuenta de dicha afectación, pero sacó un concepto muy importante de incumplimiento por parte de la empresa frente a las obligaciones de la licencia ambiental, como es el tema de la planta de tratamiento de lixiviados.
no está en funcionamiento, es una mole de concreto y metal allí, pero que sus caracterizaciones, como lo decía la Superintendencia de Servicios Públicos, no se hicieron y por consiguiente no funciona. Es decir, que estar ahí pero no funcionar es lo mismo, hay un incumplimiento. Aunado a eso, también dijo algo muy importante de incumplimiento frente a la compensación de agua fruto de los impactos ambientales que ordenó la Corte y la misma licencia, que tampoco han dado cumplimiento a la construcción del acueducto para Patio Bonito, y de esa forma estamos viendo que esto es un insumo muy positivo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, pero ahora resalto el tema negativo. Primero, que no ha habido un espacio de socialización en el tema del plan de desarrollo y vemos incorporado allí un ítem que dice fortalecer el relleno sanitario. Eso es negativo cuando es tanto como hacerle apología al delito ambiental, a la ilegalidad que tiene la licencia y que es de conocimiento del mismo gobierno. Además, que para concluir, en la audiencia con la Procuraduría había manifestado que iba a acompañar a las organizaciones ambientales para lograr el cierre del relleno y que en efecto se pudiera implementar el PEGIRS. Y ese es otro punto negativo, no se está implementando el PEGIRS y debe haber un concepto claro, por ejemplo, como de construcción de planta de tratamiento de residuos sólidos que la comunidad la está solicitando. Doctor Jesse, ¿cuál es su opinión frente a este gobierno y este tema de crisis ambiental? Doctor, ¿tiene un problemita de sonido? Listo. Sí, volviendo al tema, yo pienso que ha habido una completa desconexión de lo que se dijo en campaña, donde se aseguró que el relleno sanitario pues no iba, pero lo que estamos viendo es que precisamente en el plan de desarrollo no solamente desconoce lo que el plan de gestión de residuos sólidos le indica, lo que la Contraloría en su momento nacional informó de la inconveniencia, sino que además de eso el plan de desarrollo prácticamente está blindando este relleno sanitario con el agravante del permiso de vertimiento de lixiviados que hemos venido denunciando, que se incorporó en el plan de ordenamiento del recurso hídrico, que es elemento constitutivo del plan de ordenamiento territorial. O sea, realmente hay una incoherencia completa, una desconexión de la realidad y con el futuro ambiental de la ciudad, me parece a mí. Bueno, y la segunda pregunta, ya para que finalicemos. Esta semana hemos visto también que está en furor, por así decirle, está la discusión propia que se debe dar por parte del plan de desarrollo departamental. Veíamos en estos, ayer o antes de ayer, una discusión entre algunos asambleístas y vemos, por lo menos desde mi parte, con preocupación que desde la asamblea se sigue hablando de estudios. ¿Cuál es su opinión? Ustedes estuvieron como pendientes del tema. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando a nivel de la asamblea, a nivel del plan de desarrollo departamental? Leonardo. Bueno, nos preocupa ampliamente el hecho de escuchar, por ejemplo, los diputados y la discusión en la Asamblea, en la sesión con la CAS, que se esté fraguando una estrategia para dilatar, hacer permanecer el relleno allí, diciendo que se requiere un estudio para áreas potenciales. Eso es gravísimo porque ya tenemos 3 estudios de áreas potenciales que han confirmado puntos por fuera del DRMI, de modo que aquí lo único que hay que exigir son recursos de la gobernación para construir la planta de tratamiento de residuos sólidos, que no solo resolvería el problema de Barranca, sino de municipios aledaños con nuevas técnicas como enfardado o cualquier otra técnica. Y ver entonces una acción política sistemática, que mi concepto es politiquería, porque es la forma como han venido a través de actos de politiquería y no de política, de servir a la gente y de efecto decir la verdad y destinar los recursos de manera transparente para que se garantice este tipo de solución de problemas, por ejemplo, para la posclausura, por ejemplo, para el tema de restauración de áreas afectadas. Eso no lo vemos en la discusión del Plan Departamental de Desarrollo y considero que nosotros debemos exigir que incluyan esas líneas y evitar que se siga bajo la línea de los estudios. Recuerden que llevamos 4.500 millones de pesos en estudios para el tema de la Ciénaga San Silvestre. Todos han salido negativos, cada vez salen peores. Y ha sido la forma como han venido dilatando para seguir permitiendo que se siga destruyendo el DRMI tácitamente. Doctor Jesse, ¿cuál es su opinión del tema a nivel departamental? Bueno, yo seguí muy de cerca ahí la discusión de los diputados, pues me dio envidia de la buena de que había otros de otra parte defendiendo más el tema regional. Me preocupa mucho, Raúl y Leonardo, las declaraciones de la directora de la CAS, en donde aseguró que nos han estado mintiendo todo este tiempo con respecto a la relación del relleno como relleno local. Siempre han dicho que es un relleno local y lo que encontramos en la denuncia que ella hace es que el relleno es regional. Es decir, si el Carrasco hoy se cerrara y decidieran traer las basuras a Barranca Bermeja a ese relleno, bien lo pueden hacer.
sea, nos han estado mintiendo con respecto a eso también, y eso me parece muy grave, porque en ese momento no hay ningún zona licenciada o en estudio por fuera del departamento, ustedes lo pueden evidenciar, diferente a Barranca Bermeja, para un sitio de posible elección diferente a la solucionar el tema del Carrasco, que explicaría de pronto el permiso de vertimiento del lixiviado de 1.600 litros por segundo en una cantidad que sí se pudiera hacer como destinada a las basuras de los 26 municipios que tiene en su jurisdicción ese relleno. Muy preocupante que no haya una posición política, y me parece que aquí hay un doble sentido en la discusión del departamento y lo que nosotros queremos aquí en Barranca Bermeja. Bueno, vimos las posiciones del doctor Jesse y del doctor Leonardo frente a lo que está pasando. Como vemos, el tema de crisis, como nosotros lo planteamos, está ahí sobre la mesa y requiere una atención urgente, tanto a nivel municipal como a nivel departamental, y que se vean acciones concretas en esos planes de desarrollo con presupuestos que correspondan a las necesidades urgentes que tenemos en la ciudad. Bueno, yo creo que por hoy fue este espacio. Como les comentamos al principio, es una primera iniciativa. Vamos a estar haciendo más espacios de discusión, vamos a traer a más amigos, vamos a traer a nuestros contradictores, nuestra parte que no está de acuerdo con lo que proponemos. La idea es que haya la discusión. Esperamos que ellos acepten venir a estos espacios para dar esas discusiones a nivel técnico, a nivel político. Este espacio se está pensando para eso. Estén atentos por ahí, pues redes, en un futuro canal que tendremos que abrir de YouTube para subir toda esta información, para que ustedes estén consultando y entren. De nuevo les pedimos disculpas, creo que lo omitimos. Hicimos una invitación formal a un Facebook Live. Realmente somos novatos en esto y se darán cuenta de pronto por algunos detalles que tenemos, y no pudimos en su momento técnicamente lograr esa emisión por Facebook Live, pero esperamos que en la próxima podamos hacerlo así y poder estar vinculándolos a ustedes ahí en redes, que nos pregunten, que entremos en un debate con ustedes. Muchas gracias a ustedes, doctor Jesse, muchas gracias. No, gracias a usted, y nos esperamos ver en otra ocasión. Leonardo, muchas gracias. Un saludo para todos los barranqueños, y desde la Corporación César Silvestre Green seguiremos en esta defensa estratégica y unidos como plataforma de defensa ambiental. Vale, muchas gracias.